Rafa Rius, ¿qué hay? Buenos días. Hola, bona vesprada. Muy bien, eso está bien. Que sí, Ahora que no dejan utilizar las lenguas vernáculas en el Congreso, pues algo se tiene que notar, va. vamos allá. A ver, en el próximo Consejo de Ministros, que va a ser el próximo martes, el gobierno más progresista de la historia va a aprobar la ampliación del puerto de Valencia. Eso ha dicho el señor ministro de Transportes aquí en Valencia el pasado jueves, es decir, ayer. Y dijo que puede confirmar, porque él nunca dice cosas que no puede confirmar, que el próximo martes se aprobará. Así que, Ale, Ya, pero ¿dónde está ahí la noticia? Es decir, eso es la crónica de un desastre anunciado. sí, Eso ya lo sabíamos. El PSPV, usase la sucursal supuestamente valenciana y valencianista del Partido Socialista de España, PSOE, pues lo tenía muy claro. Es decir, por lo menos ahí sí que no engañaba a nadie. Es decir, el único sitio donde había algo de polémica, que era el ayuntamiento de la ciudad, que como sabemos estaba en manos de Compromís, pues todavía el señor Ribó opuso algunas objeciones. Tampoco es que se mataran y que se integraran a las plataformas por la no ampliación y luchara por conseguir la no ampliación, pero bueno, por lo menos se manifestaba, opinaba en contra, al menos hasta que se realizara una nueva declaración de impacto ambiental que después de 13 o 14 años de la última, pues la situación del mar, de la costa, de las playas, de las corrientes marítimas, etcétera, pues en todo ese tiempo era más que posible que hubiera cambiado y por lo tanto habría que modificar sustancialmente el proyecto. Pero como eso vale pasta y las empresas implicadas ya están dispuestas a ganar de una vez el dinero que tenían previsto, pues y el Partido Socialista, a pesar de su progresismo, siempre ha tenido claro que lo primero y para ellos lo primero es el negocio, pues entonces está más que claro que no hay nada que hacer. Vamos, no hay nada que hacer, sí. Hay que continuar estando en la calle, hay que continuar eh, protestando, apoyando a la plataforma Ciutat Port para que lleve adelante sus actos de todo tipo y incluso desde el punto de vista judicial, a ver si hay algún resquicio por el que se pueda impedir o por lo menos retrasar la cuestión, pero hay una serie de instituciones y personajes muy importantes que tienen que ver con la actividad portuaria que están más que decididos a hacer el negocio. Cosa que desde mi punto de vista no está tan claro que a medio o largo plazo vaya a ser un negocio, porque en este tiempo, desde que se aprobó el proyecto inicial hasta ahora, el transporte marítimo también ha cambiado muchísimo. Y lo de que suponga un negocio no está tan claro, pero bueno, eso a mí no me importa, ellos sabrán. pero A es mí un negocio para una empresa principalmente, es decir, se va a hacer una ampliación para dar cabida, más cabida a una empresa multinacional con sede en Suiza, la MSC. No es una ampliación para utilidad pública, digamos, Sí, sino pero también hay implicados intereses económicos de mucha gente, entre otras, pues desde el señor Boluda y sus remolcadores a un montón de gente que espera beneficiarse con la ampliación del puerto. Es decir, que está claro que se ha hecho para una empresa y ellos sabrán lo que les ha costado. Pero lo que yo continúo sin ver es su utilidad. En unos momentos en el que el transporte marítimo está bastante en horas bajas y está replanteándose no ya su viabilidad, porque seguirá siendo necesario, evidentemente, pero sí sus dimensiones y sus estrategias, ¿no? Entonces, yo no sé si en último extremo, o igual es que el negocio está en el hecho mismo de la construcción de la ampliación, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso me parece, no, no a mí no.
al 90%, y me quedo corto, de grupos ecologistas que han estudiado el tema, les parece una auténtica aberración. Mm. Y una aberración además inútil. Solo hay que ver las montañas de contenedores que hay distribuidas por todos los alrededores de la ciudad de Valencia. Los contenedores paralizados totalmente y que van a encontrar difícil salida. Pues si en lugar de apilarlos en un trozo de huerta, los apilan en un muelle en el puerto, pero el transporte marítimo seguirá siendo el que es y seguirá teniendo los mismos problemas. Pero bueno, ellos que vayan ampliando. De hecho, cualquier día de estos, ¿tú te acuerdas de una canción de cuando éramos muy jóvenes que decía, hablaba de un puente desde Valencia hasta Mallorca? Sí. Pues a este paso no va a tardar mucho, como sigan ampliando. ¿Qué te iba a decir yo? Bueno, ellos dicen que eso va a crear riqueza para Valencia, para España y además de riqueza, pues puestos de trabajo, perdón. 5.000, hablan de 5.000. Sí, A mí me da la risa, pero hay gente que se lo traga porque es la única información que reciben. Además, el señor ministro, y así lo ha repetido, la información, por ejemplo, de la televisión pública, la Uno en su informativo del jueves a las 3, en la noticia como un tuit, como mucho, va a ser una ampliación sostenible y que va a funcionar con energía limpia. sí. Sostenible, no sé a qué se refiere, no han dicho obviamente nada de que la Albufera corre peligro, que las playas del sur corren peligro, etcétera, ¿no? De eso no Ellos han no lo hablado. van a decir, evidentemente. Ujú. Y lo de que será sostenible y limpio, eso, como se suele decir, eso se lo dirán a todos. Porque claro, o sea, eso se tiene que... Y lo de los 5.000 puestos de trabajo, yo creo que se han quedado cortos. Ante la imposibilidad de verificarlo, pues podrían haber hecho 10.000 o 15.000, da igual. Ujú. Que luego, como todos sabemos, es mentira. Porque en cuanto se acabe de construir y con el grado de mecanización al que se ha llegado, pues harán falta, pues, suponiendo que fueran 5.000, pues posiblemente no llegará ni a la décima parte de esos 5.000 los operarios especializados que se harán cargo de las grúas y de los servicios en general de esa ampliación. Por lo tanto, mentira lo de la desmesurada creación de puestos de trabajo y mentira también lo de que sea sostenible y limpio. Ujú. Hombre, Concretamente, los trabajadores portuarios están en huelga o van a convocar huelga porque dicen que, al contrario de lo que se profetiza de que va a crear puestos de trabajo, va a disminuir puestos de trabajo en el puerto y en las obras que hay, sí. Y lo consideran ellos mismos totalmente innecesario. Pero obviamente eso no aparece en la mayoría de las informaciones, porque la prensa, los medios en general, salvo honrosas excepciones, están en manos de los mismos que tienen el negocio en el puerto. Manolo, tú has utilizado el verbo adecuado, profetizar. Es Mm. decir, que queda muy poco científico, pero es lo que pasa. Es decir, ellos no tienen ni idea de lo que va a pasar, ni idea de las consecuencias medioambientales que va a tener y ni siquiera ni idea de cómo va a ir el tema comercial. Pero ellos hacen profecías, ellos profetizan y como saben que tienen la opinión publicada a su favor, porque las provincias y Levante, pues ya sabemos todos a quién obedecen, pues lo tienen claro. O sea que, como decía al principio, yo creo que lo del próximo martes es absolutamente y lamentablemente inevitable. Bueno, inevitable. Para mí la única baza que queda por jugar, que como lo desconozco, no puedo hablar de ella, es la baza jurídica, a ver si hay alguna ley que permita una trayectoria judicial que ralentice el proceso y que al final acaben abandonando por cansancio, ¿no? Pero si no es así, de momento lo que es lo que tiene que ver con la ley de ampliación del puerto va a ser aprobado y va a ir para adelante, porque si los socialistas lo apoyan, pues
Por otra parte, Sumar tampoco ha dicho nada al respecto. Bueno, sí que han dicho que no están de acuerdo. La Yolanda Díaz en este caso ha Sí, dicho que no pero están de acuerdo, pero están en el gobierno y las decisiones que se toman en el gobierno son colegiadas. Así que a ver cómo hacen, porque cuando el gobierno diga aprobamos, en el gobierno están también sus ministros. No pueden decir, no, nosotros dijimos que no, eso no vale. Es decir, que si forman parte del gobierno. Yolanda Díaz tiene un discurso obligado, que es decir, que va en contra del más mínimo sentido ecologista, y otro discurso propio de lo que hemos dicho siempre: si tú estás en el gobierno, tienes que tragar la mayoría. Y la mayoría todos sabemos quién la tiene. Y más en una situación de liderazgo fuerte como el que actualmente tiene Pedro Sánchez, pues el liderazgo fuerte me refiero en su ámbito. Fuera es otra cuestión. Pero Yolanda Díaz pues seguirá dándole besitos en las mejillas, riéndole las gracias y poco más. Es decir, aunque luego en privado y para cumplir con el expediente diga que es una aberración, pero eso no sirve de nada. Es decir, ¿qué van a hacer en Valencia al respecto? No pueden hacer nada. Entre otras cosas porque el Ayuntamiento y la Generalitat ya sabemos cómo están y en manos de quién están. ¿Y Compromís qué crees que puede hacer? Por hablar de partidos políticos. Compromís no puede hacer nada. Es decir, ¿qué va a hacer Compromís? Bueno, protestar Sí, sí, ¿no? Y decir que sí, no. claro. Decir que no, claro, que menos. Pero en todos los años de gobierno de Compromís en Valencia no se ha notado ninguna solución especialmente imaginativa para ir en contra del proyecto. O sea, se han limitado a decir que no, que estaban mal, que bueno, lo que todos sabemos y lo que tantas organizaciones ecologistas han denunciado, pero de cuestiones prácticas, teniendo en cuenta que no tenían mucho que hacer desde el poder municipal, evidentemente, porque como sabemos el puerto es una entidad autónoma y ahí el ayuntamiento tiene poco que mojar, pero en fin, todavía le quedan algunos recursos como permisos de obras y algunos impuestos y algunas trabas más de las que ha puesto, sí que podían haber puesto. Y luego Compromís, con el lío que tiene ahora, con la llegada triunfal de Sumar al País Valenciano, con el despropósito que supone, que luego hablaremos de ello, el que Sumar intente ampliar su espacio, cuando uno de sus miembros, que es Compromís, está implicado en ello porque luchan por un mismo espacio electoral, pues bueno, las cosas importantes en la práctica, como es la ampliación del puerto, ahí Compromís lo tiene bastante mal y muy limitada su posibilidad de actuar. Bien, pues después iremos con ese tema. Sí, Vamos. sí, porque ya hablaremos porque esto va para adelante. Bueno, pues vamos a con otro, porque se nos va a amontonar la faena hoy porque tenemos más sumario aquí. Por ejemplo, Procuraré ser breve. tenemos amnistía para rato de tiempo No, si quiere, no para, trato con minúscula. con minúsculas, eso es. A ver, ¿a qué te refieres? Eso, este martes se admitía a trámite en el Congreso la ley de amnistía, que también esto, en este caso, también era la crónica de un relato anunciado, con la prevista secuencia de 178 a 172. Ahora se podrán presentar enmiendas para que algunos diputados puedan justificar el sueldo. Después pasa al Senado, donde será rechazada, dada la mayoría del PP Vox, y más tarde pues volverá al Parlamento, donde será definitivamente aprobada. Es decir, todo un relato más que previsible, con lo cual, si no sucede algo insólito, que no parece, tendremos ley de amnistía. Y ahora queda la gran pregunta: ¿de qué va a servir la ley de amnistía? Que eso es lo que realmente debería interesarnos. Porque desde las vacilantes filas socialistas, en plan de que ahora digo una cosa y luego la otra, pues se ha hecho hincapié en lo que tocaba, es decir, la voluntad de la ley para lo que llaman ellos la normalización de la vida política catalana. Y bueno, yo aparte de desconocer el significado exacto de lo que ellos entienden por normalización, parece evidente que la apuesta por la independencia de un buen número de catalanes, eso está ahí, ¿eh? O sea, eso no se ha olvidado.
No quieran que a partir de la ley de amnistía borrón y cuenta nueva, pero la nueva empezará en el mismo sitio, es decir, dando la matraca con, ahora ya no con la ley de amnistía, pero sí con el referéndum. Es decir, que, bueno, que no se han olvidado los independentistas del tema, vamos, eso está más que claro. El hecho de que esté más calmada, porque, hombre, vamos a ver, que la situación está ahora más tranquila que en la época rajoyana, yo creo que parece obvio, vamos, eso es innegable. Que el continuo enfrentamiento entre el gobierno central y el catalán no conduce a nada, sobre todo a nada bueno, pues también parece innegable. Sin embargo, la estrategia socialista que están siguiendo hasta el momento y que les está yendo, de momento les está yendo bien, que es el ir aplazando el conflicto hasta que se pudra, pues no parece que eso vaya a resolver ese conflicto y eso ya no está tan claro. Vamos, que quedándose a verlas venir y dando largas, no creo que se solucione el hecho de que posiblemente más de 2 millones de catalanes están empeñados en poder decidir, ¿no? El dret a decidir, que hay un grupo que se llama así, ¿no? Sí. Entonces, bueno, yo qué sé, el fondo de la cuestión, bueno, yo por lo menos y mucha gente lo tenemos claro. En el fondo de la cuestión subyace el derecho a todo pueblo a decidir su destino. Y bueno, y a ser posible mediante un referéndum y no mediante las armas, que ha sido históricamente lo más habitual. El que se ha querido separar ha tenido que sacar las armas. Y en el caso de los Balcanes, en el caso de Bosnia, sin ir más lejos, pues lo tenemos claro, cómo han podido independizarse. Pero el problema es que para que esa transición política de independencia se produzca, solo puede ser mediante un acuerdo de las partes, como ha sucedido en Quebec o Escocia, ¿no? Que luego no se ha salido bien, pero bueno, por lo menos vuelven votar, pues han podido votar. Pero lo que para mí es evidente es que cualquier intento de unilateralidad descontrolada, es decir, como hemos comentado a veces, sin una fuerza militar que los respalde, sin un sector financiero que los respalde y sin ayuda exterior, porque todos los países ya tienen bastante con lo suyo, pues eso solo lleva a una situación tan absurda como la inútil y efímera aprobación de la República Catalana de 10 minutos, ¿no? Y que, No, bueno, no llegó ni a 10 minutos, Rafa. Fueron creo que segundos lo que duró. bueno, Bueno, en fin. por decir algo, efímera, vamos, que no significó nada. Y a partir de ahí es cuando se produjo el desbarajuste que se produjo, las acusaciones de terrorismo y las injusticias judiciales que ahora se intentan enmendar con la ley de amnistía. Porque para mí, si los tribunales superiores, tanto el Supremo como el Constitucional, no hubieran estado tan politizados en el más sentido de la palabra y hubieran castigado hechos que no tenían nada que ver con lo que ellos decían, pues, delito de sedición. Yo no tengo idea de derecho, pero hay una serie de cosas que están claras. El delito de sedición tiene que ver fundamentalmente con el hecho del intento de tomar el poder por las armas, es decir, con violencia. Y eso en Cataluña no se produjo ni por lo más remoto. Es decir, que son acusaciones que han costado años de cárcel o exilio en su caso, y que no tenían que haber salido del ámbito de la política y no haber pasado en ningún caso a cuestiones judiciales. Es decir, lo han intentado, pues les ha salido mal pues chica, pues olvidémoslo y pelillos a mar. Pues no, han estirado de la goma y ahora pues han tenido que parir una ley de amnistía para intentar solucionar en parte una situación tan absurda como inútil, como una especie de callejón sin salida que no llevaba a ninguna parte y que ahora, bueno, pues con la ley de amnistía intentan solucionarlo. Y ahora, pues con un poder judicial en horas bajas por sus propias incongruencias y sus propios incumplimientos, y que ha mantenido, como sabemos, encarcelados o exiliados, como decía, a los principales actores del sainete independentista,
pues solo queda que, bueno, pues que la ley por fin sea aprobada y vuelvan las aguas a su cauce para que en Cataluña los independentistas pues empiecen otra vez de cero, y esta vez a ver si es posible con un poco más de astucia y de sentido común, eso que en catalán es diu seny, porque es absolutamente necesario, porque estupideces han hecho, porque siempre tenemos tendencia, yo por lo menos, a hablar de la estupidez de los de España, 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 yo soy español, 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 y de los histéricos de la españolidad. Pero es que en la parte catalana también han tenido deslices importantes y faltas de coherencia bastante notables, ¿no? Entonces, ahora para mí lo más importante es que a partir de la aprobación de la ley de amnistía, que no es de hoy para mañana, porque ahora faltan todas las enmiendas, los trámites, las denuncias a los tribunales, etcétera. Pero si por fin se aprueba, que parece probable, será una oportunidad para pues lo que yo hablaba de borrón y cuenta nueva, ¿no? Es decir, olvidémonos de los errores pasados y a ver si esta vez no lo hacemos mejor, ¿no? O lo hacemos bien, vamos. Y se acaba en donde debería de haberse acabado desde un principio, que es en la convocatoria de un referéndum. La gente hubiera votado y así, tanto si ganaban como si... Pero bueno, si ganaban hubiera sido más complicado, pero si como todos los indicios apuntaban, el independentismo no hubiera llegado ni al 50%, pues por lo menos hubiera quedado demostrado cuál era la voluntad de la gente y sin despreciar ni olvidar que hay muchísima gente en Cataluña que sigue pensando que les iría mejor de forma independiente, pues continuará el proceso y si se lo hacen bien, el proceso acabará, como ha ocurrido en Quebec y en Escocia, con un referéndum. Pero eso ya digo que de momento a muy largo plazo. Yo me conformaría con que la ley de amnistía supusiera eso, un punto de inflexión y un punto de partida hacia una nueva forma de hacer las cosas por parte de unos y de otros. Muy bien, pues como tú dices, queda esperar y ver, a ver lo que sucede. Vamos Perdón, a... esperar con paciencia, ¿eh? Porque ahora cuando empiecen, que si enmiendas a la totalidad, enmiendas a este artículo, enmiendas al otro, pues ahora no me gusta cómo ha quedado la cosa, pues como eres un gobierno dictatorial y perro Sánchez, habría que colgarlo por los pies, pues ahora me voy y me chivo al Supremo o después al Constitucional. Y si no, como hemos visto estos días con la visita de Sánchez, pues me voy a Europa. Y en Europa me llevo toda la mierda que los diputados europeos deben estar hasta el moño del PP Vox, porque van allí a hablar de sus cosas internas. Y como siempre ha dicho el viejo refrán, los trapos sucios se lavan en casa y no los paseas por ahí. Pero bueno, ese es otro tema. Quo vadis, Europa? Sí, en este caso, si me lo permite, voy a hacer referencia al editorial del número de diciembre de Le Monde Diplomatique, que plantea un tema que en Francia son muy sensibles, en España parece que también, pero que hace mucho tiempo que no se plantea, se cuestiona, se analiza, que es el tema de la Unión Europea, ¿no? El tema de lo que los franceses llamaban l'Europe unie, que era una utopía bastante factible, hasta que empezaron a verse que mucha gente muchos países, perdón, se negaban a perder su soberanía y que la extrema derecha cada vez era más importante y la inmensa mayoría era antieuropeísta y por lo tanto la utopía europea era más bien a medio y largo plazo. Y lo que tiene de interesante el artículo de Benoît Breville, que es el director de Le Monde Diplomatique, en su editorial, es que habla que no solo hay una paralización, cosa que es más que evidente y que todos habíamos visto, en cuanto a la importancia de la Unión Europea, tanto interna como externa,
sino que él habla ya de disgregación y que él lo analiza de un punto de vista que yo lo tengo muy claro. Es decir, porque dice que Europa se disgrega a medida que se amplía. Bueno, pues es lógico que cuanto más hay a repartir, pues a menos tocas, ¿no? Pero yo creo que antes de las ampliaciones ya empezó a disgregarse. Yo creo que las últimas que fueron coherentes con la idea de la Europa unida fueron la de España y Portugal. Y estamos hablando de hace para casi 40 años. Y ahora hay un tema que es lo que ha provocado este editorial y lo que parece que suscita algo de debate, es que hay una serie de países que pretenden entrar aprovechando la brecha de Ucrania. Ucrania es un caso muy revelador por la rapidez de su tramitación. Ya sabemos que en Europa Turquía no sé los años que lleva, pero llevará más de 50. Aparte de sus problemas propios de un país de mayoría islámica y tal. Y y del señor Erdogan, que tampoco es que sea un ejemplo a seguir. Pero lo de Ucrania ha sido muy curioso, ¿no? Porque ya en febrero del 22, del año pasado, a los 4 días de iniciarse la agresión rusa, el presidente Zelensky ya apareció en Facebook diciendo a Bruselas que había que integrar su país sin demora mediante un procedimiento especial. Todos sabemos que las burocracias, cuanto más grandes, y en este caso la europea, más lentas son y más le cuesta tomar cualquier decisión. Pero bueno, por supuesto, las declaraciones de principios, pues, aunque nadie se lo tomaba en serio lo del procedimiento especial, pero sí que había declaraciones de principios. Por supuesto, la presidenta de la Comisión Europea, la señora von der Leyen, dijo que claro que sí, que no faltaba más, son de los nuestros. Llegó a decir eso, son de los nuestros, los queremos con nosotros. Pero claro, eso es retórica barata. Es decir, vale, ahora una vez te has callado, que empiece la burocracia a tramitar la solicitud. Entonces, claro, ¿qué ha pasado? Pues que había otros, como el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, que dijo que no, que eso nada, que existían normas y que Ucrania tendría que cumplirlas. Y a partir de ahí lo que hizo Zelensky fue presentar, como debía haber hecho desde un principio y dejarse de Facebook, una solicitud formal que lo acreditase, a Ucrania como candidata. Pero bueno, los países, sobre todo los Balcanes, como Bosnia, Albania, pues han dicho, bueno, aquí esto se ha puesto fácil. Pero para Ucrania bastaron 4 meses para que fuera admitida su solicitud. Ojo, no que fuera ya aceptada como miembro de pleno derecho. Y bueno, incluso había gente como el presidente francés, el señor Macron, que hablaba de que podía durar décadas. O sea que, sin embargo, hay una cuestión que no hay que olvidar, que es la geopolítica. A principios de noviembre pasado, la Comisión Europea recomendó la apertura oficial de negociaciones con el gobierno de Kiev, ¿no? Y bueno, y también con Moldavia, que es uno de los países más pobres de Europa prácticamente. Y bueno, esto se tenía que tratar, pero no tengo información de que se haya decidido en un sentido o en otro. En el Consejo Europeo, en el que nuestro amado presidente Sánchez ha ido a lucir el palmito, como sabemos. Y que una vez más el PP Vox ha sacado a relucir sus agravios nacionales ante unos diputados europeos que flipaban en colorines, ¿no? Estos que nos cuentan. Están hartos de que España ventile sus asuntos internos donde lo toca, ¿no? Pues bueno, aprovechando esto, pues Zelensky quisiera completar el proceso de incorporación a Europa, pues como mucho en 2 años, que sería todo un récord burocrático en el tema, ¿no? Otros más realistas, perdón, hablan de 2030. Pero
lo que no tienen en cuenta es algo, vamos, evidente. Y es que estamos hablando de un país en guerra. Que, bueno, de todas formas, si se sigue el procedimiento con tan frenético ritmo como hasta ahora, pues igual el año que viene ya está en Europa, con lo cual ya sí que se complicaría mucho la cosa. No Porque, creo que esté al año que viene en Europa. no, yo tampoco, pero bueno. Pero Zelensky sabe que es una de sus vías de salida del impasse al que está ahora, ¿no? Porque también está empezando a ser cuestionado, perdón. Bebe un poquito de agua, anda. Así se te va el bicho ese que tienes ahí atragantado y Ya. seguimos. Ya, Sí, vamos ahí. pues realmente Ucrania lo tendrá como, quizá con algo más de celeridad, pero en ningún caso meterla por la puerta de atrás, vamos. Mm. Aunque, como digo, ellos tienen que seguir dando la lata. Tanto, bueno, hay dos temas. Está el tema de la Unión Europea y el tema de la OTAN. El tema de la OTAN sí que está mucho más complicado, teniendo en cuenta la guerra, porque sabemos que hay una disposición en la OTAN de ayuda total de la organización cuando un país asociado esté en guerra, ¿no? Y eso sí que supondría una escalada del conflicto que a saber dónde podría llevar, ¿no? Por lo tanto, la OTAN no creo. Pero la Unión Europea, bueno, pues eh, mm, todo el mundo está en su papel, todos dicen lo que tocan, hay dirigentes europeos que dicen que de ninguna manera se va a abaratar la adhesión al club comunitario, pero el tema es que Ucrania no está siendo evaluada por su capacidad para incluir y cumplir los famosos criterios, ¿no? Pues todos lo sabemos, lucha contra la corrupción, respeto al Estado de Derecho, protección de minorías, equilibrio presupuestario, etcétera. Sino que, como sabemos, Ucrania se evalúa en función de consideraciones geopolíticas eh, entre esta especie de nueva guerra fría que se ha desatado entre Occidente y Rusia, ¿no? Entonces, bueno, pues parecía que el tema de la ampliación ya había acabado en las décadas de 1990 y de 2000, pero como hay países donde las ampliaciones les van muy bien, por ejemplo Alemania, que Alemania, la economía alemana ha sacado muchos beneficios de la apertura de la comunidad hacia el este, pues no les importaría, ¿no? El único problema es que, evidentemente, la guerra de Ucrania ha cambiado la situación, ¿no? Y que ahora parece ser que está en el orden del día de todas las cumbres de la Unión Europea. Y que incluso algunos han llegado a hablar perdón, 27 de lo que hay ahora, de 35 o incluso 37 miembros. Nosotros nos van a sacar, como no apunten a Andorra, Liechtenstein, San Marino y Mónaco, no sé de dónde van a sacar 35 o 37, pero bueno. Bien, resumiendo. Resumiendo, Conclusión. pues que por un lado hay un problema muy serio y es que este tipo de historias puede alimentar debates nacionales. Hasta ahora solo es España, pero en bastantes de los países de la Unión Europea hay minorías que no están satisfechas con su situación y con su posición en la política de sus respectivos estados. Y ahí va a haber que hilar fino, ¿no? Porque está claro que eso requeriría una reforma importante dentro de la legislación europea. Pero claro, los países y sus intereses son muy diversos. Porque ¿qué reforma va a satisfacer a la vez a Grecia y a Alemania? O a España y a Polonia, o a Portugal y a Hungría. Pues claro, es muy difícil conciliar esas diferentes posiciones y esos diferentes intereses. Eh, y sobre todo teniendo en cuenta que conforme se aumenta el número, se aumentan los matices, las diferencias y, bueno, y las soberanías, claro. Entonces, bueno, pues la conclusión es que eh,
lo grave es que, por un lado, se está produciendo este debate que, según el editorial de Le Monde Diplomatique, estaba produciendo una disgregación de la idea de Europa, y en cambio no se habla de la subordinación cada vez mayor de la Unión Europea a un imperio estadounidense cada vez más en decadencia, ¿no? Entonces, bueno, ya digo que yo matizaría mucho la opinión de Benoît Breville, del director de Le Monde Diplomatique, porque en una situación tal que así, es cierto que por pura lógica matemática Europa se disgregue a medida que se amplía, pero por una parte no está claro que para impedir eso haya que reducirlo a un club privado de los países más fuertes, porque eso no serviría de nada, y por otra parte se olvidando lo importante, que es la subordinación a Estados Unidos y a la OTAN, incluso la dependencia de China, ¿no? Por lo tanto, para mí la idea de Europa, que sonaba muy bonita, pero que es muy difícil de seguir construyendo. Muy bien, pues lo dejamos ahí, ¿te parece? Me parece, ¿qué tiempo nos queda? ¿Cómo andamos de tiempo? A ver, te lo digo enseguida. 15, 15 minutos, entre 15 y 20, ¿vale? Sí, sí, porque ahora nos venimos para casa y Aquí, sí. Pero también está el tema calentito, ¿eh? sí, sí, está muy calentito. El titular que te proponía era, El- ¿podemos tomar compromiso? Eso es. ¿Cómo ¿Podemos está? sumar compromiso? ¿Ah? Bueno, pues Pues en alguna ocasión ya compromiso mejor. avisado, compromiso avisado de que ni que se los ocurra. Ha dicho Baldoví que como mucho sumar podía acompañar a compromiso de alguna manera. Y lo de Podemos ya, si es que Pero si queda, es que compromiso también es sumar. Compromiso está porque dentro de sumar. aglutina, compromiso es una coalición, obviamente. Sí, pero está incluida dentro no sé cómo le llamaban, plataforma, no sé, no me acuerdo, es igual. Dentro de sumar. Pero a nivel de elecciones generales, pero ya en unas autonómicas o municipales no creo que se dejen ni que acompañen. Ahí serían competencia clarísima. Directa, claro. Bueno, Pero ¿cómo se te ocurre montar el tinglado de sumar en un sitio donde ya hay uno de tus miembros? bueno, pues se les ocurre porque hay gente en política que vienen de trayectoria muy lejana, aunque no utilicen ya esas siglas, que ya sabes lo que es el entrismo, bueno, son los reyes del mambo, aunque haya cambiado el nombre para eso. No quiero ir más allá, porque después me dicen que soy anti no sé qué, pero vamos a ello, si me has entendido bien y si no te dejo el jeroglífico ahí. Te he entendido perfectamente, porque yo, vamos, más o menos opino lo mismo, porque es que, bueno, últimamente me da a mí por hablar mucho de surrealismo. A ver, Claro, es que no dan para otra cosa. Es decir, porque si en el ámbito estatal podemos encontrar muchos ejemplos más propios de un sainete de estos de Nietzsche que de un panorama político serio y consecuente, si nos venimos al País Valencià, bueno, el esperpento raya ya el sinsentido de una obra de Beckett, ¿no? Y un sinsentido aparente, porque en el fondo igual tiene alguna explicación que los simples mortales ignoramos. O igual tú tienes alguna que te han chivado por ahí, te han filtrado. Pero yo es que no entiendo nada. Es decir, como no hay alguna información que desconozco que lo explique, porque tú, ya me lo has dicho, tú encontrarás alguna explicación no, al no, hecho de yo, sumar. lo mío son elucubraciones propias de alguien que tiene ciertas ideas conspiranoicas y que conoce de lejos a la gente que obviamente milita, es miembro o miembra, se dice ahora, de partidos de larga trayectoria entrista y que si no les vale el nombre clásico ni los colores y símbolos, no tienen inconveniente en cambiárselo, en ponerse otros, pero su raíz, es decir, lo suyo propio, es lo que viene de origen, es decir, el partido. Y ya he dicho demasiado.
Y entonces con eso se quiere ocupar todo el espacio. Si se hay que llamar ahora no sé qué unidad y después no sé qué de izquierdas tal se llama uno, pero sigue siendo el partido. Y el Sí, sí. partido está por encima de todo. Los que tenemos unos años entendemos lo que estás hablando. Vale, pues vamos a ello. A ver, ¿qué idea tienes tú? Pues yo la idea que tenía, que por otra parte no me gusta nada decir aquello de que ya lo advertíamos, ya lo decíamos, pero cuando para concurrir las elecciones adelantadas por Sánchez se formalizó deprisa y corriendo un engendro llamado Sumar, acogiéndose al eufórico término aritmético, sumar, y apoyado en un ego para mí, un ego hipertrofiado de su lideresa Yolanda Díaz, para unir de una vez por todas las izquierdas dispersas y desmotivadas, pues yo personalmente y bastantes más personas con las que lo comentaba, ya advertíamos entonces del peligro de andarse con aritméticas coyunturales de cara solo a unas elecciones y que sumar acabara convirtiéndose en restar o incluso en dividir. Pues desde entonces, pues mira por dónde la tozuda realidad no ha cesado de darle la razón. Y no es para alegrarse, ojo, porque algunos dicen, claro, tengo moral. No, no, yo no me alegro para nada. Yo, cada vez que las izquierdas hacen el ridículo, desde una óptica libertaria, para mí es una vergüenza ajena, ¿no? Es decir, pues, no me alegro en absoluto. Para mí, mi mayor ilusión sería que montaran un frente popular y fueran todos juntos a cualquier lucha y a cualquier, incluso a cualquier votación, ¿no? Pero bueno, porque todos sabemos que la cosa no acaba ahí o no empieza ahí. Porque primero fue Podemos, que para evitar quedarse en una vía muerta por sus propios errores, pues decidió sumarse a sumar, valga la redundancia. Y de paso, pues permanecían en el gobierno. Pero ahora un Podemos en horas bajas y con una militancia harta de mamoneos, como la no muy horizontal elección digital a dedo de Ione Belarra como líder, pues ha tenido que claudicar porque el interés de Sánchez para contar con ellos en el nuevo gobierno era inexistente. Es decir, Es que antes a dedo, perdona, ya que has hablado de Ione Belarra, a dedo, antes a dedo fue elegida Yolanda Díaz como la futura ministra o primera ministra del gobierno de España y fue nombrada a dedazo de un señor. No fue elegida en ningún congreso, ninguna votación de compromisarios o como se llamen, inscritos, ni nada de eso, entre varias candidatas o candidatos, sino que alguien le dijo, tú eres mi elegida. Se dieron un fuerte abrazo y ahí está Yolanda Díaz. Sí, pero tú sabes, Manolo, que en esta sociedad nuestra del espectáculo la imagen es lo que cuenta. Y Yolanda Díaz da una imagen de persona absolutamente optimista, bien pensante, siempre va con la sonrisa puesta, siempre está diciendo, la última declaración decía que no, sumar inmediatamente antes de que Podemos dejar a él lo que sea de sumar, no es una coalición tampoco, no sé cómo lo llaman ellos. Pero bueno, antes de que dejara sumar, estaba diciendo, no, Podemos, que va, estamos todos muy unidos, como Izquierda Unida, que mira cómo acabó. Entonces, pues bueno, lo que está claro es que Podemos le interesaba por lo menos, ya que tiene 5 diputados, pues irse al grupo mixto y así tener una pequeña voz propia. Y visibilidad, y lo cierto es que ya la han tenido. Es decir, en la primera oportunidad han podido hablar, por ejemplo, en el tema de la presentación de la ley de amnistía en el Congreso, la toma Claro, sí, la primera vez que han podido hablar como Podemos. porque en Sumar no se van a comer nada. No, Eso, no los iban a dejar, ya se lo habían dicho, ya se lo habían hecho varias veces. Es decir, habían pedido a hablar en la tribuna del Congreso y le habían dicho tururú. Y fue ya, pues nos vamos, eso hicieron.
Claro, pero es que es normal. Es decir, si tú no me... Eso es como los niños cuando juegan al fútbol. Si no me pasas la pelota me voy a casa. Es decir, claro, o sea, no les dan juego, pero ¿qué pintan ahí? Sí, no De, puede empezar. de convidador de piedra, no. O sea, estaba claro que es lógico que se hayan ido. Pero bueno, pero claro, como están, aún hay algunos bastantes miembros de Podemos que han dicho que no deberían de haberse ido de Sumar, que tal, porque saben que en Sumar, eh, por poco que chupen, van a chupar algo más que en Podemos, que lamentablemente es un partido que va de mal en peor, ¿no? Entonces, bueno, pues así está la cosa y de momento, pues la suma ya se ha convertido en resta. Ya han perdido un sumando. Y veremos qué pasa con Compromís, que podría ser el segundo, porque recordemos que Compromís, como sabemos, es una coalición también Sí. y tampoco excesivamente bien avenida entre sus miembros. Entonces sabemos que Compromís es una coalición formada tras varios intentos frustrados del Bloc por llegar al 5% para tener algún representante en el Parlamento. Pero ni Iniciativa, ni el Bloc, ni els Verds no están precisamente hechos una piña, ¿no? Se está hecho una piña, como tú dices, cuando hay poder, cuando hay cosas a repartir y cuando hay cacho que tocar y llega para todos y todas. Pero en el momento que ha habido que irse a la oposición, no se ha tenido el poder, por lo tanto, tantas sillas, sillones y puestos eh, para repartir entre todos, pues ya ha habido broncas y lo hemos visto recientemente en Compromís de hace unos meses, ¿no? Que han tenido sus... Claro, es que no olvidemos que aparte de los cargos hay un montón de asesores, hay un montón de gente del partido que de una forma u otra está chupando del bote institucional, ¿no? Y por lo tanto, pues cuando estamos ahí por interés todos formamos una piña, pero claro, como tú decías, cuando se acaba el chollo, pues empiezan, ¿y tú qué? Pues mira que tú, pues, parece un chiste de gila, ¿no? Bueno, pues así están las cosas en Valencia y solo falta por despejar la duda de qué pasará con Sumar, porque también hay que señalar, para acabar de leer la cuestión, que la irrupción se ha producido en Alicante, en Alacant, que como sabemos, Alacant y Valencia no son precisamente, por triquiñuelas localistas, no están tan bien, demasiado bien avenidos, ¿no? Entonces, bueno, es una incógnita porque a este paso Sumar, como siga montando eso así de mal, al final solo quedará Yolanda Díaz para pagar la luz al salir, porque tal como están, yo no veo que, bueno, mientras le interese a Pedro Sánchez mantener la ficción de alguien a su izquierda, complaciente y propenso a bajar la cabeza y decir que sí, pues bueno, igual aguantan algo, pero es muy posible que en cuanto Pedro Sánchez deje de necesitarlo o vea otra estrategia de coalición más operativa, teniendo en cuenta que ahora los nacionalismos los tiene muy de su parte, pues bueno. Pero lo que a mí me preocupa, Manolo, en el fondo, y me imagino que a ti y a muchos, es que, entre tanto, ¿qué hay de esa unión de las izquierdas? Estamos igual que yo estos días pensaba, bueno, sumar por la marcha que llevan y cómo van y cómo están funcionando las cosas, porque no veas lo que hay en Galicia, por ejemplo. Estamos hablando de Compromís, pero en Galicia han llegado a... El BNG también estaba bastante unido, ¿no? Es que hay que recordar que Yolanda Díaz hechizó, no es la palabra adecuada, Yolanda Díaz Bueno, yo creo que sí, convenció, algo de hechizo hay. bueno, convenció de alguna manera a Beiras, que es el clásico, el gran Histórico. político gallego, ¿no? Del BNG. En aquellos momentos Beiras estaba peleado dentro del BNG. Beiras montó a Nova, que es un partido coalición, bueno, de gente que se salió del BNG porque no estaban de acuerdo con la trayectoria que pretendía tomar el BNG, que ahora lleva ya quien es su lideresa, Montón se llama, y que
prometen estas elecciones autonómicas, bastante incluso de que haya un sorpaso al PSOE en Galicia por parte del BNG. Bueno, cierro el paréntesis. Concluyendo, Beiras se fue con Anova y con Yolanda Díaz y montaron eso que se conoció como, así en genérico, las mareas. Consiguieron varias alcaldías importantes, Ferrol, Santiago, A Coruña, y era pues el boom, junto con Podemos, de la efervescencia de la nueva izquierda al margen del bloque del BNG en Galicia. Pero ¿qué pasa con las mareas? ¿Que se han mareado o qué? las mareas se han ido al carajo. Se llevan a tortas, no se junta nadie con nadie. Beiras ahora maldice de todas las maneras que sabe a la amiga Yolanda Díaz con la que se fue, porque dice que lo han engañado y que de lo que le prometieron y dijeron que iba a ser, nada de nada. Así que Yolanda Díaz en Galicia tiene muy poco predicamento, o un predicamento obviamente entre los suyos acérrimos, pero ya no para montar grandes coaliciones. Y lo que está sucediendo ahora, que quieren montar la candidatura para las próximas autonómicas que se prevén que van a ser a partir de por mayo, por ahí, es decir, cuando el señor Rueda, el presidente autonómico, las quiera convocar. Pero ya, es decir, estaban a punto de montar una candidatura conjunta, haciendo de tripas corazón, se estaban llamando, escribiéndose WhatsApp y tal, entre Podemos, Izquierda Unida y Sumar. De mareas ya no se habla, ni de Anova, ni de todos esos, ya ni se les nombra ni se les ocurre. Es decir, volviendo a los clásicos, es decir, Yolanda Díaz, Sumar, ha ido con la intención de juntar a Izquierda Unida, es decir, mis amigos, de otra manera, y a ver lo que quedaba de Podemos. Pero sucedió en ese interine de si nos reunimos, si no, bueno, quedamos para pasado mañana, pues el día anterior al pasado mañana sucede lo de Podemos, que se va al grupo mixto y ya se han mandado a tomar no lo quiero decir, a tomar viento todos, incluso han llegado a llamarles y decirle, oye, no vengáis ni a la reunión. Es decir, no son capaces ni de montar una candidatura, no saben quién será el líder, la lideresa si será de Podemos, pero Podemos ya no cuenta. Es decir, están hechos un guirigay en muchos sitios. Pero yo me había creído, porque lo del Veiga está claro, parece mentira que una persona que lleva tantísimos años en política diga que la han engañado. Por eso digo que lo hechizaron, es una palabra mía, ¿no? Pero para que convencieran a Beiras tenían que haberle prometido mucho, porque Beiras se iba, histórico de toda la vida en el BNG, con una trayectoria política y un hombre preparado, profesor universitario, es decir, no es uno cualquiera que acababa de llegar. Se monta a Nova, se va de BNG, y lo convencen para que se junte con Yolanda Díaz, con aquello de las mareas, y le salió bien en principio, pero después hubo tal guerra interna, tal disensión de pareceres, que hacia dónde vamos, qué queremos, que se han ido al carajo, no han conseguido, han perdido todas las alcaldías, no tienen prácticamente nada en Galicia. Ahora que a veces me pongo ingenuo, yo pensaba en una palabra que se llama autonomía. Y yo creía que Podemos en Madrid a nivel nacional podría decidir lo que quisiera, pero como es un partido horizontal y tal y cual, pues si el Podemos gallego pensaba que podía entrar en esa unión de izquierdas, pues no sé por qué tenía que hacer seguidismo de lo que dijeran en Madrid. No es que haya hecho seguidismo Podemos de Madrid, sino que Sumar le ha dicho, me acabáis de joder en Madrid, no vengas ni a la reunión, tíos. Ya. No vengas ni a la reunión. Si te Con lo acabas cual, Sumar de Madrid, ¿te vas a juntar con Sumar en Galicia? Te da pistas de cómo funciona Sumar, ¿no? Funciona. Además son 4 o 5 nombres los que se barajan, ¿eh? No te creas que son cientos de ellos reunidos en asamblea para decidir quién es quién. Ahí son... Claro, pero porque uno de los problemas fundamentales de las izquierdas a la hora de unir sus fuerzas son los personalismos. ¡Fua! Es decir, aquí no hablamos de Sumar, hablamos de Yolanda Díaz. Y seguramente Anova no era una gran estructura. Anova sería Albeiras y 4 más.
Pero tenía el gancho de que Anova era Beiras. Y Beiras en Galicia, aún hoy en día, Beiras aún... Pero Manolo, vamos muy mal si la razón para el éxito o el fracaso está basada en la empatía hacia un determinado líder, ¿no? Porque es el gran problema de Yolanda Díaz. Bueno, en el mundo libertario quizás no funcione tanto lo de los líderes, algo también, pero en otros mundos sabes que sí, que aquí el líder es casi el caudillo. No me digas tú que Pablo Iglesias es uno cualquiera en Podemos, o Errejón en Más Madrid, o yo qué sé, o Yolanda Díaz en Sumar. A ver cuántos nombres más conocer de Sumar, aparte de Yolanda Díaz, que te salgan así pronto. A ver, Sumar son, pues te salen 4 o 5. Sí, sí, a los más puestos. A los demás nos sale 1 o 2. Es decir, sí que funcionan los líderes. Los líderes casi caudillos, que es más jodido. No, que la palabra caudillo no la veo poco apropiada, porque es un problema de caudillismo, en el sentido de que no lo siguen porque les convenzan sus opiniones, sus estrategias, sus programas, lo siguen por su cara bonita. Bueno, bonita o fea, pero por ellos mismos, por su persona. Porque él es todo por su persona. Eso es lo que entiendo yo por caudillismo. Es decir, es el líder, es el gran jefe, es el todo, y lo que dice, sí, a ver quién se atreve. Y los que se atreven no salen en la foto después. En fin. Bueno, pues eso es lo que tenía que contarte, porque ya te digo que la pregunta del millón era de siempre. Es decir, ¿qué hay de la unión de las izquierdas? Pues de momento, yo el otro día me acordaba cuando escribía sobre el tema que la unión de las izquierdas ni está ni se le espera, porque cada paso que da lo demuestra, ¿no? Y me acordaba de una frase de Samuel Beckett en Esperando a Godot, y que al final decía algo así como que ¿qué hay de la unión de las izquierdas? Pues en Esperando a Godot uno le decía al otro, pues hoy no vendrá, pero mañana quizás sí. Bueno, pues eso pasa con la unión de las izquierdas. Hoy no hay unión de las izquierdas, pero mañana quizás sí. Pues vamos a dejarlo así, que es la frase más bonita que lo que acabo de contar yo, lo que acabamos de contar. Sí, pero quizás que siempre deja abierta un resquicio de esperanza. Muy bien, Rafa, lo dejamos porque al final... Pues sí, nos estamos poniendo tristes. Sí. ¿La semana que viene más? Sí, si aún no han llegado las entrañables fiestas navideñas, Que me pues temo peor que va a llegar. bueno, de momento llegará el solsticio de invierno, que es la verdadera fiesta. Muy bien, pues salud. Hasta entonces, Rafa. Nos escuchamos. Salud, buen día.